los 27 años tuve el reto de ser el gerente general de la empresa familiar. Lo peor que le puede pasar a una empresa es no tener competencia. La mentalidad del emprendedor es siempre seguir innovando, siempre seguir haciendo cosas nuevas, siempre probar cosas diferentes, siempre estar poniendo en riesgo. La riqueza se crea, se genera, no hay que partir el pastel, hay que hacer que crezca el pastel. Árbol que crece torcido no se compone. Una empresa no puede ser mejor que la suma de la calidad humana de las personas que la conforman. ¿Qué mejor va la empresa ahora que ya no está Tomás ahí y me voy a sentir feliz? ¿En serio? Porque si no, es que uno fracasó. Presentado por Cruz Verde. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Hoy tenemos la inmensa dicha de que nos acompañe uno de los referentes empresariales, uno de los mayores emprendedores del país, Tomás Rodríguez. Muy bienvenido, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos. Tomás Rodríguez no necesita mucha introducción, pero es el CEO del grupo Distelsa, conocido por su marca Max. Quizás también estamos con María José Aresti. Hola María José, ¿cómo te va? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Periodista de empresa. Y Braulio Palacios, gerente de desarrollo editorial aquí en República, junto con un servidor, Bosco Valvé, director general de República Media Group. Qué gran suerte. Bienvenidos a todos. Gracias, Bosco. No hace tanto, cuando Tomás tenía 27 años, asume el liderazgo del grupo familiar con 27 años. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió usted? Bueno, muchas gracias primero que nada por estar acá. Es algo que normalmente no acostumbro a hacer. Trato de ser una persona muy privada, muy reservada, pero en esta ocasión pues hago con gusto esta excepción. Gracias por la pregunta. Pues a los 27 años tuve el reto de ser el gerente general de la empresa familiar. Mi padre fallece en noviembre del 91 por cáncer. Yo apenas llevaba un par de años trabajando en la empresa después de haberme graduado en Estados Unidos de mi maestría en administración de empresas. Y pues él fallece después de un año de realmente estar más que nada fuera de la oficina, en tratamientos y demás. Y pues me tocó, siendo el hermano menor de una familia de 5 hermanos, 3 hermanas, mi hermano y yo, el único que trabajaba en la compañía, pues me tocó pues hacer frente a ese reto. Y la verdad es que yo siempre he sido una persona muy optimista, muy positiva, y pues no cuestioné mucho, era lo que había que hacer y aunque sabía que no tenía toda la preparación necesaria, pues había que hacerlo. Entonces le hicimos frente y sabía que iban a haber dificultades, pero que íbamos a ir encontrando la forma de saltar los obstáculos cuando se fueran presentando. ¿Recuerda algún mentor o algún apoyo? Bueno, lógicamente mi padre tenía un socio en esa época. La empresa pues era de 2 familias. Y Mario Bundelich era el socio de mi padre. Él pues era también mi padrino de bautizo. Entonces, pues digamos que no estaba solo, ¿verdad? Trabajaba con él. Pero también eso fue a la vez un reto, porque a pesar del gran cariño que yo le tenía y que él me tenía, y pues ya falleció, en paz descanse, y nos tuvimos toda la vida, teníamos ideas muy distintas de lo que era el futuro del negocio. La empresa que fundó mi padre con él era una empresa de fabricación, una empresa industrial, que nació en la década, el inicio de los 60s, donde se vivía en el país una actitud económica de sustitución de importaciones que la comisión CEPAL había planteado para la región, y se está recién formando el mercado común centroamericano y todo el boom al desarrollo industrial, que fue muy bueno, pero los tiempos estaban cambiando, ya estaban empezando a firmarse tratados de libre comercio, mal llamado libre, pero por lo menos de un comercio más libre que el que existía, y había una tendencia a que bajaran los aranceles de importación, los impuestos que se pagaban por un producto terminado al importarlo.
Y hay que ser muy sinceros, la fabricación de los productos que nosotros fabricábamos en ese tiempo, que eran productos de electrónica, aquel entonces radios, tocadiscos, etcétera, se podía dar porque había un diferencial de impuestos entre el producto terminado, que pagaba ya en mi época un 40% más 4, me acuerdo, 44% de impuestos, mientras que el producto para fabricar pagaba un 5 más 4, un 9. Entonces ese diferencial de 30 y pico puntos hacía que se pudiese fabricar en Guatemala y todavía fuese más económico para el público consumidor importar las partes, fabricarlo y luego venderlo que ya traerlo importado. Pero esa estructura estaba cambiando y es difícil enfrentar un cambio así, un cambio total de paradigma. Para mí, que estaba iniciando ya durante esa transición, pues era un poco más fácil, pero para el socio de la familia en ese momento, que era Mario Bundelich, pues él optó no quería cambiar. Él era un industrial y quería seguir fabricando, aunque ya no hubiera mucho espacio. Y ahí fue cuando decidimos, bueno, mira, nosotros creemos que el futuro es más ser un intermediario, ser comercial, y ustedes creen que es más fabricar, pues yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo y gracias a Dios era que uno pusiera el precio y el otro decía ese precio si compra o vende su 50%. Gracias a Dios él siempre fue un caballero, no fue necesario, nos dijo, mira, ¿sabes qué? Yo les vendo. Y entonces cae sobre uno un problema porque, bueno, hay que dar un precio, pero es más fácil cuando uno da un precio y el otro decide si compra o vende porque lo forza a uno a estar en el precio, digamos, justo, ¿verdad? Cuando uno ya sabe que el otro va a vender, las tentaciones de poner un precio bajito es más que ¿verdad? Entonces fue un tema ahí, bueno, lo hicimos, recuerdo, con mi hermano que me ayudó a hacer todos los cálculos financieros de la mejor forma que pudimos para darle un valor a la empresa. Y en la primera cifra que le dimos, estuvo de acuerdo, le pedimos un par de pagos para hacer la transición y fue así como en el 93 compramos el otro 50% y de ahí en adelante pues ya evolucionamos a ser una empresa netamente comercial que solo actúa como intermediario entre los fabricantes principalmente del exterior y el público consumidor final. Y nació así la etapa, digamos, comercial de la empresa que había tenido sus primeros años de etapa industrial, por llamarlo así. Es interesante porque en esa primera anécdota que ya nos comenta, ya se logra ver las primeras decisiones que estaban tomando como grupo familiar. Solo lanzar esa primera cifra ya hablaba un poco de cuál iba a ser la dinámica con el paso de los años, ¿no? Claro. Y tal vez una anécdota interesante porque cuando uno ve para atrás, coincidió que en el 93, si ustedes recuerdan, pues el gobierno de Jorge Serrano dio un autogolpe y me acuerdo muy bien que la fecha en que teníamos que llegar a hacer el cheque, ya había sido esto y íbamos manejando con mi hermano y decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué va a pasar en el país? O sea, había una incertidumbre total, pero teníamos que cumplir y honrar una palabra que hemos dado. Llevamos el cheque temblando así en el sobre y fuimos a la casa de él, todavía entramos, se lo dimos y salimos, bueno, ya estamos y ahora hay que hacerle ganas, ¿verdad? Y así fue lo que... Pero en ese momento, ¿verdad? Quizás se nos pasó por la mente, bueno, tal vez hubiera sido mejor no comprar, porque pusimos pues, el poco dinero que teníamos juntos y lo pusimos todo ahí. Y esa sensación ya pues, se va a repetir muchas veces en los próximos 20, 25 años. O sea. Se repite constantemente, pero con la intensidad que se vivió ese momento de ir manejando. Y las calles estaban desoladas, además, porque pues, había mucho nerviosismo, etcétera. Y yo recuerdo eso como que iba a caminar, o sea, como una cosa muy particular de decir, bueno, pero ya, tomamos la decisión, vamos para adelante. Perfecto. Esa fue como la primera señal de que no iba a ser un lecho de rosas el camino, ¿verdad? Porque había que lidiar con las diferentes cosas, imprevistos, obstáculos y situaciones que pasan. Y en lo que hemos platicado hasta ahora, yo creo que uno en la vida tiene muchos momentos que lo definen. Usted ahorita nos ha contado un par de anécdotas. A mí me gustaría saber, porque yo creo que existe uno que es un antes y un después en la vida de uno. Uh-huh. ¿Cuál sería ese momento que usted cree que marcó un Tomás y un antes y un después en el ámbito de llevar la empresa? Pues yo diría que en el ámbito empresarial definitivamente fue el que hemos descrito, ¿no? Porque yo estaba como vicepresidente de mercadeo y había estado a cargo de las ventas al por mayor, etcétera. Y cuando uno asume el control ya como gerente general o CEO, pues tiene que ver área financiera, en fin, laboral, legal, todos los aspectos. Y pues es un hito que
que se presenta por el fallecimiento y bueno, ¿y ahora quién? ¿No? Entonces, ahí tuve que aceptar el reto y hacerle ganas, como decimos. ¿Y qué hace un buen gerente? Usted es el gerente del año, ¿no? María José, yo creo que usted entrevistó a don Tomás cuando recién había recibido ese recibí el premio, como 10 minutos después de que le dieran el premio. Pero se quedó con las ganas de preguntarle un poco más, ¿no? Comentábamos fuera de cámara. Precisamente en esa conversación que tuvimos, recuerdo que la última pregunta que le hice fue ¿qué necesita Guatemala? Y su respuesta se quedó mucho en mí porque fue Guatemala necesita muchos empresarios que sean buenos gerentes. Ahora que tengo más tiempo, quiero ahondar un poco en esa pregunta. ¿Por qué Guatemala necesita muchos empresarios que sean buenos gerentes? Pues yo creo que la labor fundamental de un gerente es tener una visión, tener un objetivo, fijarse una meta y hacer todo lo necesario para elaborar un plan de trabajo que lo lleve a cumplir esa meta. Entonces, el gerente debe ser el encargado de la visión, de ver a dónde queremos llegar. Y si queremos que el país se desarrolle, que prospere, pues qué mejor que la suma de muchos líderes o gerentes que planteen una visión de desarrollo, una visión de prosperidad y que trabaje cada quien en su respectivo plan para llevarlo adelante. Y no es que el gerente haga todas las cosas, sino que la otra parte del gerente es que sepa liderar equipos de trabajo, que son los que verdaderamente hacen el trabajo. Hace unos años, uno de mis hijos pequeños me preguntó, papá, ¿y tú qué haces todo el día en la oficina? Y yo era gerente, entonces ¿qué haces tú? Y me puse a pensar, ¿sabes qué hago yo todo el día? Yo hablo con personas. Y me quedo viendo, pero no haces nada. Pues así como que hacer algo, no. O sea, yo lo que hago es que hablo. O sea, me hizo recapacitar, pero ¿qué hago yo? Yo hablo con personas. Tengo reuniones, hablo con personas. Y al final es un poco liderar a los equipos, formar equipos, liderar a los equipos y dejarlos que ellos trabajen, ¿verdad? En todo lo que nos está comentando hay un componente bien interesante y es una pregunta que se tiene que hacer cargo Bosco, el tema de la fe, pero creo que es un momento para abordar esa parte. Sí, sobre todo habiendo hablado del serranazo, del cheque en la mano temblando a los 27 años. Sí. Creo que es un momento en la historia del país y en la historia como emprendedor de Tomás que rebosa fe. Creo también que en mi experiencia, voy a cumplir 2 años en el país, me da la sensación de que el empresario guatemalteco está hecho de otra pasta. O sea, no vende ante la globalización, no vende en comparación a sus pares en la región. No se va a comprar apartamentos a Miami, se queda aquí echando punta, invirtiendo y reinvirtiendo y haciendo crecer sus empresas, muchas veces familiares. Ahí hay fe, pero Tomás, usted es un hombre de fe. Sí. En lo personal, yo también, y muchas veces me pregunto, sin tener su experiencia ni su trayectoria, ¿qué significa ser un empresario, un emprendedor católico, específicamente católico? ¿Cómo contestaría usted esa pregunta? Yo fui criado como católico, ¿verdad? En la familia, y siempre he sido pues, un católico practicante, digamos, activo, y que con los años he ido tratando de profundizar en el conocimiento de la fe y de crecer en vida interior, ¿verdad? Trato con Dios, que es algo muy íntimo, muy personal, y aunque uno a veces tenga resbalones, ¿verdad? Porque el tiempo, pues lo importante no es no caer, sino que levantarse rápido y volver a caminar. A veces desde un lugar más bajo del que uno estaba, en ese plano inclinado que es la vida interior, pero siempre seguir para adelante, ¿verdad? No dejarse vencer y siempre ir creciendo y creciendo. Y cada año, pues uno puede ir creciendo en esa relación con Dios que definitivamente le ayuda a uno en todo. Primero para ver las cosas, los problemas y la vida diaria con una visión sobrenatural. Que la vida no termina cuando uno se muere, sino que va más allá, ¿verdad? Uno cree en la vida eterna, ¿verdad? Si es por mérito en el cielo, si no, pues un paso por el purgatorio previo y pues Dios quiera que no, pero si no, pues también hay el castigo. Entonces uno ve las cosas con esa visión sobrenatural que trasciende lo terrenal y ayuda a ver las cosas en perspectiva y a reaccionar de diferente manera que si uno lo ve solo como algo que termina.
Y eso definitivamente impregna y ayuda y es el fundamento de todo lo que uno hace, cómo vive la vida en lo personal, en lo familiar, en sociedad, con los amigos y por supuesto como un líder empresarial o como un gerente de una empresa que debe liderar personas y predicar ante todo con el ejemplo, ¿verdad? Pero sí, algo que me llama mucho la atención en el caso de la vida empresarial es que hay muchas cosas que se han dado por sentado en esos años. No sé, las inversiones, tomar sus riesgos, la generación de empleo, la calidad de vida, lo que uno puede generar en sus colaboradores. Pero también hay algo importante ahí y es el legado. Quiero preguntarle un poco, usted construyó su legado a partir de un legado que inicia su padre. Correcto. Me gustaría, si puede rememorar un poco de cuál cree que ha sido el legado que dejó su padre en la compañía, pero al mismo tiempo, cómo eso, usted empieza a armar un legado desde 1992 y cuál cree que va a ser el que usted va a dejar. Gracias. Pues yo creo que el legado que dejó mi padre es de hacer las cosas bien. Nunca doblar una esquina por llegar a un propósito de una manera que no fuera ética, ni siempre cumpliendo con la ley. Eso lo tengo clarísimo siempre, ¿verdad? Porque nos tocó, ya en el tiempo de mi padre todavía existía, y cuento esta anécdota porque es fácil hablar de valores y de temas así en abstracto, pero cuando uno tiene que vivirlos, uno se pone a prueba si es real o no. Y en ese entonces, cuando pasamos a hacer solo comerciales, yo he de decir que a pesar de que tenía la única empresa en Guatemala que tenía un contrato directo con la empresa Sony Corporation, que en ese entonces era como decir Apple hoy por hoy, ¿verdad? Era muy importante, éramos nosotros. Pero vendía más Sony, otra empresa que existía en el mercado en ese entonces, porque tenía precios más bajos. Porque si bien he dicho que los aranceles de importación iban bajando, todavía no es que fueran cero, estaban en niveles del 25, 30%. Pero habían otras formas, por decirlo así, creativas, por ponerlo en buena palabra, de traer mercadería que salía mucho más barato, ¿verdad? Habían mordidas que se podían pagar en aduanas, en fin, otras formas de contrabando, que hay que llamar las cosas por su nombre, que hacía que el mismo producto que yo vendía, yo tenía costos 20, 30% más altos, a pesar de comprar al fabricante, que esta otra empresa en particular y varias otras, porque no era solamente una, que compraba a un revendedor, qué sé yo, en Miami, por ejemplo, a un precio un poco más alto, pero su costo era más bajo acá. Entonces él podía venderlo al público más barato que yo. Y cosas que inclusive eran increíbles. Yo recuerdo, perdón que esté con anécdotas, pero Sony tenía un formato que se llamaba Betamax para grabar. Quizá aquí muchos no recordarán eso, pero era un formato que técnicamente era superior, pero todos los videoclubs eran formato VHS, que era un formato distinto de cintas de video. No sé si usted recuerda eso, pero bueno. Yo sí me acuerdo. Yo por lo menos también me acuerdo. Okay. Entonces, cuando vinieron las primeras, digamos, aparatos VHS con la marca Sony, yo compré un lote aéreo, eran pocas piezas, en aquel entonces las primeras 12 o 14, no recuerdo el número exacto, pero vinieron por aéreo. Y me citan a la unidad de valoración de la aduana central porque decían que mi precio de la factura de Sony era subfacturado, subvalorado. Yo estaba tranquilísimo, me fui con la lista de precios oficial de Sony impresa, porque no existía eso como es ahora todo digital. Hice mi cola, llegué y le presenté y me dice, no, porque me dice, aquí está la lista. No, le dije, mire, le voy a hacer un ejemplo. Y saco un anuncio de Prensa Libre de ese entonces, lo abro, y era ese mismo modelo de VHS marca Sony, precio de venta al público en este otro almacén que les he mencionado, a un precio en quetzales que si uno lo dividía en aquel entonces era el 2.72 por 1, a 2.72, daba un precio más barato al público en ese almacén que mi precio de compra que decía la factura y que me estaban cuestionando en aduanas, que era un precio muy bajo. Y yo lo podía haber ido a comprar a ese almacén más barato de lo que yo lo estaba importando. O sea, era ilógico que si estuviera subfacturando cosas que nunca hubiéramos hecho, hubiese tenido un precio más caro que lo que se vendía al público aquí. Y él me dijo con estas palabras, me dijo, sí, pero es que mire, hay empresas a las que no podemos tocar. Yo era joven, lleno de vigor y gracias a Dios no fui solo, sino que me acompañó una persona de la empresa que tuvo que agarrarme literalmente. Eso le preguntaré, ¿cuál fue la sensación que...? Perdí el control y gracias a Dios me agarraron y me sacaron de ahí, pues creo que a la fecha
y esto estoy hablando de hace más de 30 años, ahí siguen las VHS en algún lugar. Nunca las pudimos sacar. Perfecto. Y ese era un reto a los que tenemos que enfrentarnos. Y aún así, pues gracias a Dios en el tiempo ya no existen esas empresas, porque árbol que crece torcido no se compone. No. Y no es sostenible en el largo plazo. Eso Puede no es haber sostenible. éxitos temporales, pero en el largo plazo no es sostenible, mientras que uno ahí poco a poco, gradualmente, y hoy por hoy, pues somos lo que somos a pesar de esos problemas. ¿Me puede vender una VHS para que sí ya sepa qué es? Hoy por hoy ya no necesita porque lo ves todo en su celular con un videíto. O sea que... Me parece otra cosa, un aspecto es en lo que va contándonos, esos inicios, es el tema de que usted todavía, a pesar de todos esos años y todas esas anécdotas que nos cuenta, usted se percibe a sí mismo como un emprendedor. Sí. Posiblemente sea el emprendedor que más factura en el país. Pero preguntarle un poco, si nos puede explicar cómo, aún con esa trayectoria que usted tiene, cómo aún se percibe como un emprendedor. Todo empresario es alguien que empieza algo, ¿no? Empieza una empresa, que se lanza algo. Y entonces el emprendedor, para mí, la clave, la diferencia entre un empresario y un emprendedor es cuando uno ya llegó, digamos, a cierto nivel, pues puede sentarse cómodamente en eso y se estanca un poquito. Mientras que la mentalidad del emprendedor es siempre seguir innovando, siempre seguir haciendo cosas nuevas, siempre probar cosas diferentes, siempre estar poniendo en riesgo y muchas veces fallando, ¿verdad? No todo lo que uno emprende es exitoso. Es más, la mayor parte de las cosas que uno emprende fracasan. Pero al final, si uno para de probar, ya se acomodó. Mi labor hoy por hoy como gerente y como CEO de la empresa, porque tengo un equipo directivo extraordinario, mejor que yo, he dicho muchas veces. Pero mi labor es mantenerlos inquietos, que nadie se acomode. Porque es muy fácil sentir que uno ya llegó, que es el mejor. Y el día que uno se siente así, es el primer día en que empieza a caer. Uno siempre debe pensar que hay mejor forma de hacer las cosas. Y nosotros tenemos un eslogan en la empresa. Yo lucho por vivirlo en lo personal y trato que todo el equipo lo viva. Que hoy hicimos las cosas muy bien. Las hicimos mejor que ayer. Pero mañana vamos a hacer las cosas mejor que hoy. Y eso nunca termina. Ahora ya Si tiene un una... empresario pierde el espíritu emprendedor, pierde su empresa, Probablemente. podría decirse. Hablando de empresas, tenemos que empezar a hablar de Max, María José y Braulio en algún momento, porque queremos entender un poco, quisiéramos que de su mano pues hacer una radiografía del grupo, cómo funciona, cuáles son las unidades, cómo gana dinero Max. La única razón por que ganamos dinero es porque satisfacemos las necesidades de nuestros clientes. Si uno no logra satisfacer la necesidad de un cliente, difícilmente va a ganar dinero de una manera sostenible. Y yo siempre he repetido y se lo digo a todo el equipo y a los vendedores y con quien pueda hablarlo, que nosotros no hacemos ventas. Vendemos todos los días, por supuesto, pero lo que hacemos es ganar clientes a través de solucionarles sus necesidades. Y muchas veces hay que dejar de venderle un producto a un cliente porque no podíamos solucionarle y así lo ganamos como cliente. Porque no estamos solo empujando producto, sino que es una legítima labor de asesoría, de acercar la tecnología al consumidor para mejorar su calidad de vida. Y si no lo estamos logrando, es mejor que no nos compre y que vaya. Hay otras prioridades en la vida. No todo debe ser algún producto electrónico, electrodoméstico, ¿verdad? Línea blanca. Hay muchas otras necesidades. Entonces, tener eso claro nos ayuda. Pero es un poquito así conceptual. Ya hablando más en detalle, si quieren algo concreto. Nosotros en la empresa por muchos años, como mencioné, éramos exclusivos de Sony. Pero cuando ya habíamos comprado, dijimos en el 93, bueno, ¿y ahora qué? Para seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo, no es que no pusimos todo nuestro plata que teníamos para comprar la otra mitad. Ahora hay que hacer las cosas diferentes. Y nos dimos cuenta que el contrato de Sony decía que no podíamos manejar otras marcas. Oh, problema. Entonces, bueno, hicimos una sociedad aparte, que no era Distribuidora Electrónica S.A., y abrimos la primera tienda Max en 1995, 2 años después de haberle comprado el 50% a los otros socios. Y ahí ya pudimos manejar otras categorías de productos, otras marcas de los productos que ya teníamos, y creamos todo un concepto. Mientras que en Distersa únicamente teníamos Sony y alguna marca privadas que manejábamos, como Majestic, White Westinghouse, ahí ya pudimos tener, además de la categoría de audio y video, también computación, también línea blanca, entramos con lavadoras, secadoras, etcétera. También producto de electrodoméstico pequeño, Oster, Black & Decker, etcétera. Y un catálogo de marcas
de por lo menos 3 marcas en cada categoría, con esa idea de tener el good, better, best, pero algo bueno, algo mejor y el mejor de la categoría en rangos de precio en cada una de las distintas categorías donde queríamos trabajar, y eso ha venido pues creciendo y evolucionando con el tiempo, y hoy por hoy pues Max es la cadena principal del grupo. Max, Tecnofácil, en fin, esas serían, o sea, haciendo un walkthrough por la cadena de valor, digamos, esas serían las tiendas, ¿no? Max es más, digamos, más premium, ataca una parte de la pirámide social, más arriba. Entiendo que es un negocio más de margen, de mayor margen, comparado a Tecnofácil, ¿se puede entender así? Que ataca, digamos, las bases... En tema de margen no necesariamente así, es solo otro segmento de mercado con productos que satisfacen las necesidades del grupo, digamos, de una clase media, alta y alta, ¿verdad? Que tiene ciertos requerimientos, ciertas necesidades. Y luego en el 2016 abrimos la cadena Tecnofácil para poder llegar al segmento medio, bajo y bajo, ¿verdad? Que son 2 segmentos de mercado distintos. Tristemente, en un país como Guatemala todavía, pues socioeconómicamente somos un triángulo, ¿verdad? La base es mucho más grande que la pirámide, entonces el segmento alto es más pequeño y hay muchos más consumidores en la base de la pirámide. Y por eso es que entramos con una cadena diferente a atender las necesidades de esa base de la pirámide, y es justamente donde están casi todos nuestros principales competidores. Yo te diría que ya arriba pues quedan pocos o menos, ¿verdad? Y entonces también hay ya límites al crecimiento, porque ¿a dónde más vamos a ir a abrir una tienda Max? ¿Verdad? Tenemos una cobertura casi que bastante buena. Siempre hay oportunidad, pero ya es menos. En la otra todavía tenemos mucho terreno por cubrir. Pues había que presentar nuevos retos para no estar cómodos. Tomás, usted hablaba precisamente también del tema de necesidades. Esto creo que también se une con el tema de no dejar ese gen emprendedor a un lado. El hecho de usted quería seguir ampliando el catálogo, pero las tiendas físicas ya no tenían espacio. Es cierto. Es ahí donde entra el tema de seguros y viajes. Sí, siempre con el afán de poder pues, vender más, satisfacer más las necesidades de los clientes y mejor. Hemos estado siempre buscando nuevas categorías que no ocupen un espacio físico, ¿verdad? Por eso le llamamos intangibles. Pero que se aprovechen del espacio físico a la vez, que se aprovechen del tráfico de la gente, pero que no haya que exhibir en un... Porque ya, como me dice el gerente de la cadena, me dice, Tomás, pero es que las paredes no son de hule, yo no puedo empujarlas y que quepa algo más, ya no me pongan más producto, ya no cabe. Bueno, tiene razón. Entonces son productos intangibles que no ocupan un espacio físico, pero sí se pueden vender. Precisamente productos como garantía extendida, como seguros, y también servicios, digamos, de instalación o servicios de asesoría bajo la empresa Tequi, que ayuda a el buen uso del producto, a sacarle todos los beneficios que ofrece un producto. Porque ustedes no me dejarán mentir, ahora hasta para prender un televisor es complicadísimo, porque antes era muy fácil, ahora casi que no sabe uno ni por dónde se apacha el botón, ¿verdad? Pero ahí damos apoyo a poder aprovecharlo. O uno de esos relojes inteligentes, qué maravilla. Yo tengo uno, no sé usar la mitad de las cosas que tiene. Necesito que alguien me los explique porque, digamos, son otras habilidades. Para algunos es muy fácil, para otros ya no tanto. Pero tenemos ese servicio también de asesoría de los productos que venden. A mí algo que también llama la atención es un poco cuando usted cuenta que abren esa primera tienda en 1995. Max, sí, la tienda Max. Primero, sobre eso quiero 2 cosas. Entiendo que fue la primera. Cuando usted entra a esa tienda, ¿qué es lo que siente? Porque eso de dar físicamente la sensación para ustedes ser muy particular. ¿Qué pasa cuando usted entra a esa tienda sabiendo lo que significa para ustedes? Sí. Pues siempre me llena de satisfacción, me llena de alegría, porque es como que, bueno, esta fue la primera de hoy, que son muchas más. Y no olvido, pues, el inicio. De hecho, otra anécdota, cuando abrimos era un formato totalmente cerrado. O sea, uno pasaba por una puerta y no hay ninguna ventana hacia el exterior. Y la gente decía, ¿qué será? ¿Es una discoteca? ¿Qué será? ¿Un bar? No sé, no, era una tienda de electrodomésticos. Entonces dijimos, bueno, aquí hay un poquito de problema. Y después, hay que decirlo, mucha gente me dice, mira, ¿de quién será eso? ¿Sabe ser de narcos o algo así? Entonces, tuvimos que ponerle apellido. Y por un tiempo se llamó Max de Distelsa. Para decir, mira, no es de narcos, no es de... O sea, es sudado y trabajado y es de Distelsa. Ah, bueno, entonces ya le dimos un poquito más de confianza al consumidor. Y el día de hoy, ya de hace muchos años, no dice Distelsa en ningún lado. No tiene el nombre de Distelsa el logo. Cambiamos el logo, lo rejuvenecimos. Toda una nueva campaña de identidad. Y todavía la gente le dice Max Distelsa.
Una anécdota estaba en Quetzaltenango, en una tienda, en una actividad de una venta a puerta cerrada, y escuché a una señora llamando a su marido: mira, vente, estoy aquí en Max Distelsa y estoy viendo una lavadora, quiero que vengas para ver si la compramos. Yo me quedé viendo Max Distelsa. ¿Dónde dice Distelsa? Tal vez no hemos quitado el rótulo de Distelsa. Ya no había Distelsa en Ya ningún quedó en lado. el imaginario del consumidor, Pero digamos. mucha gente le dice: vos trabajás en Max Distelsa. Sí. Ahora digo, sí, no corrijo que es solo Max. Bueno, sí, ¿verdad? Pero eso quedó. Y interesante porque le pusimos el apellido, sirvió, y como que la gente no se olvida del apellido, ¿verdad? Aunque ya no dice por ningún lado Distelsa. Siguiendo un poco el walkthrough, servicio postventa, tenemos el servicio técnico, ¿no? Ahora sí que de Distelsa. Sí. Repsel, reparación de celulares. Correcto. Y Tequi, Sí. es una especie de gig economy Sí, muy parecido un al Geek Squad, Geek ¿no? Squad de Best Buy en Estados Unidos, o el Apple Genius de las tiendas Apple. bien Correcto. interesante. Y luego, volviendo al espacio físico, Tomás, y poniéndome en los zapatos del consumidor, ¿cómo se da esa sinergia entre hardware, viajes, bodas? ¿Qué habéis identificado ahí a la hora de expandiros y tomar esa dirección estratégica? Bueno, son diferentes. El programa de bodas es solo agrupar los productos y dar facilidades para aquellas parejas que desean iniciar su vida juntos y casarse, y poderles facilitar una serie de beneficios por las bodas. Eso pues es un tema de cómo se empaquetan las cosas con beneficios. Viajes Maxi es muy interesante, es un proyecto nuevo, apenas llevamos 2 años y medio, 3 años con eso, y es aprovechando el tráfico de las tiendas, poder vender otros productos, ¿verdad?, que no ocupan espacio físico, ¿verdad?, porque un viaje de vacaciones en un crucero o algo así, pues no ocupa espacio físico, sí un poquito de espacio de oficina para poder tener la agencia de viajes, pero poder ofrecer al consumidor ya no solo productos, sino que entrar a algo que es muy importante para muchos de los millennials y centennials, que es las experiencias. Entonces ya no solo vender productos físicos que traen beneficios, sino que experiencias. Y queremos ir creciendo para ir simplificando desde para el Día del Cariño, una invitación a un restaurante que se pueda comprar ahí, ¿verdad?, hasta los viajes que hoy por hoy vendemos, y es parte de la estrategia. No es idea original nuestra, no es que nosotros hayamos inventado algo. Esto lo han hecho muchas cadenas de retail en otras partes del mundo. La más exitosa y el modelo es la de una tienda en España que se llama El Corte Inglés, que tiene una división que se llama Viajes El Corte Inglés, y que hoy por hoy la mayor parte de las utilidades vienen por los viajes y no por la tienda de retail de mercadería. De hecho, el nuevo CEO de Corte Inglés viene del lado de viajes. O sea, tan importante ha sido, y esperemos que eso pase con otros. Todavía no ha pasado. Estamos aprendiendo un nuevo negocio que también es fascinante, ¿verdad?, porque es un nuevo reto, es diferentísimo. Hablábamos sobre las tiendas físicas y yo creo que no hay que dejar sobre la mesa el tema de los kioscos. Sí. Al final estos comienzan, el celular entra a nuestro mundo como un disruptor y ustedes lo ven como una oportunidad, y entiendo que ahí comienzan los kioscos más. Es correcto. El celular es un fenómeno. De hecho, Sony, creo yo, que decayó en el mundo porque él creyó, o la gente de Sony creía que el centro de toda la convergencia digital iba a ser el televisor. Pero, porque existían los celulares, pero en aquellos que ahora le decimos frijolitos, ¿verdad? Pero desde que Apple creó el teléfono inteligente, ¿verdad?, después de BlackBerry vino eso, transformó el mundo. Fue una tecnología totalmente disruptiva y se volvió el centro de toda la convergencia digital, al punto que ese nuevo paradigma acabó con muchos negocios que eran muy buenos y muy rentables. Quizás si recuerdas las cámaras de fotos digitales. Todos tenían una camarita de fotos digital, ¿verdad?, con la que uno se iba de viaje, llevaba hasta su estuche y sacaba. Y tal vez llevabas un celular frijolito, pero era la cámara. Antes, la cámara de video. Yo siempre digo, la Handycam de Sony, por ejemplo. Yo iba a una clausura del colegio de los niños pequeños o una graduación, y uno veía a todos con su cámara o con sus cámaras digitales o cámaras de video. Y ahora vas y todos con el celular. Porque el celular acabó el mercado de las cámaras de video. Todos filman videos con el celular. Aquí no sé si estamos filmando con celular o con cámara, no sé. Se acabó con el mercado de la música, del audio grande, porque todo el mundo escucha ahora con su celular la música, ¿verdad? Y ahí teníamos el Walkman, el Discman, una serie de aparatos que desaparecieron porque todo es el celular ahora. El iPod se volvió iPhone, ¿verdad? Y desapareció también
bueno, y creció mucho, pero mató audio, cámaras, video y cámara de fotos. Y esas 3 categorías eran muy importantes para nosotros, éramos líderes y un aparato lo vino a sustituir. Y además, el celular se vende con muy bajo margen y las otras pues tenían un mejor margen, digamos, desde el punto de vista empresarial. Entonces, en un momento dado, nosotros luchamos por mantener vivas las cámaras y todo, pero llegó un punto donde dijimos, bueno, si no podemos en contra de ellos, úneteles y hagámoslo mejor que los demás. Y ahí pensamos en una serie de iniciativas como los kioscos, porque es producto pequeño, que se presta para estar en más lugares, para estar más cercanos al consumidor, para vender el producto pequeño, como es un celular. A mí lo que me llama la atención en el caso de los celulares, cómo lo abordan ustedes, porque cualquiera se hubiera asustado y decir, esto está terminando con muchos productos con los que yo vendo, y en lugar de decir, ¿cómo lo puedo repeler? Al contrario, fue como, no, lo traigo a mi inventario. Un poco cómo usaron esa lógica y no automáticamente, no solo lo integran a su inventario, sino te creo un espacio particular. Un poco la discusión, no sé si filosófica o empresarial que tuvieron para poder tomar esa decisión un poco. Es un poco de actitud mental. Nosotros siempre hay que ver cada situación como una oportunidad, ¿verdad? Y que estar conscientes que hay cambios de paradigmas y que las cosas cambian y no estar aferrados a cómo son las cosas hoy. Mañana van a ser diferentes. No quiere decir que sean peor o mejor. Uno las vuelve peor o mejor. Y entonces, bueno, esto ya pasó, el consumidor aceptó esto. Hace lógica, es más chiquito, más fácil, más todas las ventajas que ya sabemos. Bueno, ¿cómo aprovechamos entonces esta nueva oportunidad para hacerlo mejor que los demás y poder ser líderes en eso? Y ese pensamiento no es solo para eso, sino que en cualquier tecnología, en cualquier cosa en la que hacemos, no siempre somos exitosos. O sea, no quiero decir que todo lo que tocamos lo hacemos excelentemente bien, muy lejos de eso, ¿verdad? Pero aquí en este caso, pues creo que sí nos salió muy bien. ¿Alguna tecnología que le haya decepcionado ahora que dice eso? ¿A quién usted le aportó algún tipo de hardware que venía para quedarse, pero resulta que no, Tomás? Bueno, le aposté a varios que el celular acabó. Había uno que era el famoso mini disc para grabar música, que era una maravilla, pero pues, ¿para qué? Si el formato MP3 y que se guarda mucho más eficiente en espacio y demás. O sea, puedo contar de muchas cosas que no fueron como yo creí, pero bueno, eso. Respecto a lo anterior que nos contabas, mucho el gen emprendedor haciendo de las suyas, ¿no? Es decir, es una buena oportunidad para innovar. Y lo otro es, le voy a preguntar, bien podría tener un museo usted de muchos aparatos que han pasado en los últimos 30 años. Sí, de hecho tenemos un pequeño museo en la empresa, pero más de lo que fabricamos nosotros. Pero amigos, amistades, de hecho me han enviado cosas que, mira, esto ahí seguro te sirve. Y tenemos un cuartito ahí con unas cosas guardadas, pero eso es más como para un recuerdo de cómo ha evolucionado la tecnología. Y ahí tenemos guardado una VHS. Me tiene que invitar para que pueda grabarlo entonces. Y un frijolito también nos sentaría mal. Claro. Mire, en esa línea de cómo pasamos de lo físico y estamos hablando de estas oportunidades, pero ahorita viene otro que nos pegó en época de pandemia, es el tema del comercio digital, ¿verdad? Y lo conversamos fuera de micrófono, esas dualidades en las que ustedes han estado de convivir, por ejemplo, hablamos un poco de Max, Tecnofácil, son dos mundos distintos, ustedes conviven ahí, tienen ahora las tiendas físicas, claro está, y tema del e-commerce, usted mencionaba en alguna conferencia que usted dio. El e-commerce a la Tortrix. E-commerce a la Tortrix, háblenos un poco de eso, ¿verdad? ¿Cómo se fueron adaptando a ese nuevo modelo? Le llamamos el e-commerce a la Tortrix a vender por WhatsApp. Aprovechar que el WhatsApp lo usa mucho en Guatemala, y entonces cómo podernos comunicar electrónicamente, por eso lo de de electrónico, y hacer una venta digital en ese sentido a través del WhatsApp. Y hemos crecido mucho. Nació con la pandemia, porque como por regulación del gobierno no podíamos abrir las tiendas. De hecho, estuvimos 4 o 5 meses con el 70% de todas las tiendas cerradas. Pero no despedimos a nadie, y todos los vendedores que no podían llegar a trabajar, les dimos la herramienta, mire, venda por teléfono a sus clientes y venda por WhatsApp. Y creamos, así nació literalmente, no fue algo planificado estratégicamente, no, nació por pura necesidad en la pandemia, pero vino para quedarse, porque dijimos, esto está buenísimo y al cliente consumidor final le encanta. Y digo que es a la Tortrix porque no pierde el elemento que le gusta al guatemalteco en la idiosincrasia de primero recibir cierto consejo o asesoría, y lo que más les gusta, el poder regatear el precio, ¿verdad? En la página web, el precio es el que está ahí.
no hay tales de que yo regateo, mientras que con la gente le encanta regatear. Y muchas veces no podemos hacer descuento, pero por lo menos trató. Entonces, tal vez compra el precio que estaba ahí, pero no se queda con el que no traté de bajar el precio. Debo confesar que compré algo en pandemia bajo eso, pero lo que quiero comentar es un poco, obviamente como era algo nuevo para muchos, sí era una garantía confiar en a quién le estaba comprando en esos momentos. O sea, yo sabía que iba a comprar el producto y iba a llegar a mi casa. Un poco cómo rompieron la barrera ustedes o todo el background de los últimos 20, 30 años sirvió como para que la persona que comprara a través de línea tuviera toda la confianza de que su producto iba a llegar. Regateara o no regateara y cuál fuera el precio final, iba a llegar el producto. ¿Tuvieron esas conversaciones? ¿Cómo lograron darle vuelta a ese tema? No, la idea era eso, ¿verdad? Que esperábamos que la gente confiara en nosotros por la reputación y tantos años que hemos estado. Y Dios te oiga, porque esperamos que igual suceda con las ventas de e-commerce, ¿verdad? Ahora hay una marca por ahí de 4 letras que empieza con T y con E-M-U. Y esa marca pues nadie la conoce, ¿verdad? Y bueno, está por todos lados. No sé, si uno compra un producto ahí, pues ¿qué pasa? He oído de todo, ¿verdad? Yo no he comprado nada, he oído de todo. Y espero que nosotros no tengamos ese problema, sino que confíen en nosotros porque ya conocen, hay un respaldo. Y es más, hay un lugar a donde llegar a quejarse si pasa algo malo. Mira, y a tocar el producto. Claro, Braulio, voy a confesarme por ti. A ver, ¿qué pasó? Mañana me decías, lo último que compré en Max, pues mira, lo vi online, Bosco, pero llegué a la tienda y me di el gusto de palparlo, ¿no? Hablando de cultura también. Sí, sí. Del WhatsApp Tengo ahí unas bisacotas activas. Al regateo. Sí. Al tocar. Antes de comprar. Buen punto. Sí, eso es una compra. No son excluyentes. O sea, esta gran apuesta por un marketplace y por el e-commerce parecería a priori excluyente de la tienda física de los 5 sentidos y esa filosofía, pero parece que se refuerzan, ¿no? Por las peculiaridades de Guatemala. Son complementarias. Así lo vemos. Y que en la medida que crezca, es una conveniencia para el cliente. Entonces, nuestra estrategia hoy es totalmente omnicanal. Esa es la palabra mágica. Comprar, que el cliente pueda comprar de la forma que quiera, en el lugar que quiera, a la hora que quiera. Pero muy importante, para pelear por la omnicanalidad, no privilegiamos ningún canal. Si tú compras en la tienda, compras en e-commerce, compras en WhatsApp, todos tienen el mismo precio. Porque existe una creencia no correcta, en mi opinión, de que en el e-commerce debe ser más barato porque es más barato operar, porque no hay vendedor. Menos costos y tal. No es cierto, es mucho más caro. Uno de los grandes mitos del comercio. Lo que pasa es que no toman en cuenta devoluciones, no toman en cuenta la inversión que hay que hacer en sistemas para poder ofrecer eso. Si logras llegar a un volumen alto, se empieza a cumplir con eso. Pero aún así, si crees en la omnicanalidad, ¿por qué vas a beneficiar un canal sobre otro? Que sea el cliente el que decida cómo y dónde desea comprar. Si prefiere pedirlo por internet, que lo pida. Si quiere llamar por teléfono, si quiere usarlo por WhatsApp, si quiere ir físicamente a la tienda, si quiere pedirlo por internet e ir a recogerlo a la tienda, que es una ventaja que ofrecemos nosotros contra otros jugadores del mercado que solo son electrónicos, no tienen un lugar físico donde ir a recoger el producto. Nosotros tenemos... Es un reto hacerlo bien, porque cuando llega el cliente ya no está el producto, especialmente en Navidad. El que quería el último PlayStation lo compró en línea y cuando llega a la tienda ya se lo vendió otro vendedor y mi precio lo tenía reservado, ya lo vendimos. O sea, tiene sus retos, ¿no? Pero la idea es esa, que mejoremos en los procedimientos para poder ofrecer eso al cliente y que recoja en tienda. De hecho, más de la mitad de las ventas del e-commerce, el cliente decide recogerlo en tienda. Pero algo que no se percibe, muchas diferencias, es el tema del servicio al cliente. O sea, yo viví todas las posibilidades en los últimos 3 años y el servicio al cliente siempre es igual, digamos, la asesoría. Consistente. La consistencia, cabal, justamente, que imagino que eso también apalanca mucho el que eso se haya mantenido. Que Tratamos que así sea y ese es nuestro esfuerzo y oír tus palabras me llenan de alegría. No siempre lo logramos, pero qué bueno que en tu caso sí ha sido exitoso, porque es lo que queremos. Eso, ¿verdad? Que sea igual. Que sea el servicio Max, el servicio Tienda Fácil, el respaldo de Grupo Disterza, no importa el canal de venta. Y es un diferenciador importante contra la compañía de las 4 letras que usted mencionaba, contra un Electra o no. O sea, lo entienden como sí, tal. Sí, claro, lo vemos como nuestra principal ventaja competitiva. Hay bastante competencia, ¿quién lo diría? No hace falta una ley de competencia para que esté tan competido el sector. Que conste que el tema lo saca él, el tema de que la competencia, ¿quiénes
¿quiénes son realmente los competidores para ustedes, sin mencionar nombres? O sea, ¿contra quién compiten? No, hay empresas muy buenas en el país. Agencias Guay es una que hay que mencionar. Es una gran empresa, propiedad de guatemaltecos, que hace un excelente trabajo, principalmente en todo el interior del país. Y los admiramos mucho y queremos aprender mucho de ellos siempre. Pero tal vez lo que yo quería resaltar es que gracias a Dios, y digo gracias a Dios sinceramente, no como un decir, hemos tenido que crecer bajo competencia intensa. Y todos nuestros competidores principales, excepto Agencias Guay, que es de propiedad de guatemalteco, son internacionales. O sea, otras cadenas que trabajan aquí, Electra, es mexicana. La Curazao y Tropigas, que son del grupo Unicomer, es propiedad de empresarios salvadoreños y de empresarios mexicanos en un 50% de almacenes de Liverpool. El Gallo Más Gallo es propiedad de empresarios de Costa Rica, de la familia Monge, que tienen operaciones en toda la región. Almacenes Japón es propiedad de unos ecuatorianos. O sea, son cadenas regionales, internacionales, que no solo tienen Guatemala como mercado, sino que en muchos otros países. Y aún así, creo yo, por el buen trabajo que luchamos día a día por hacer y que mañana lo vamos a hacer mejor, hemos logrado pues, vender más que ellos y ser el número uno en todas las categorías que manejamos, porque hemos tenido competencia. Yo creo en eso, de veras. Lo peor que le puede pasar a una empresa es no tener competencia. Sin duda. Porque la competencia es lo que lo obliga a uno a ser mejor día a día. Porque es natural del ser humano ser cómodo, ¿verdad? Y en todas las áreas. El fútbol, lo mejor que puede tener uno es que haya muchos equipos buenos, mejora el nivel de todos. O muchos jugadores buenos, mejora el nivel de todos. Y eso se aplica a todo lo que hagamos. Si uno es, digamos, en un lugar donde todos son ciegos, pues el tuerto es rey, ¿verdad? Pero si todos tienen dos ojos para salir adelante, que es el mejor, ¿verdad? Y no basta con ser tuerto, sino que lo obliga a uno, a pesar de estar trabajando en Guatemala, a luchar por ser clase mundial y mejor. Estamos hablando de temas de servicio al cliente, del trabajo. Al final yo creo que esto va enlazado en algo que usted resalta mucho en sus discursos, que es la ética y los valores, ¿no? Mi pregunta aquí va más, es una empresa familiar, ¿trasladan esa misma ética y valores que ustedes tienen en familia a su empresa? Sí, eso es algo fundamental. Queremos que los valores que aprendimos en la familia, y viene un poquito al legado de los padres, de mi papá y mi mamá y demás, siga estando vigente, y si la empresa es una empresa familiar, que responda a esos valores que tienen todos los accionistas en común, ¿verdad? Que los resumimos en 5 valores bajo el acronímico de RISA, que los establecemos en el código de ética y el código de liderazgo que tenemos en la empresa, y que luchamos porque se vivan, ¿verdad? Y eso es... Y miren, en resumen, yo siempre... ¿Qué es una empresa? Una empresa es una unión de personas, ¿no? Que hacen algo, con un líder que le llaman gerente o visionario, como le quieran llamar. Pero una empresa no puede ser mejor que la suma de la calidad humana de las personas que la conforman. Y si la calidad humana de las personas que la forman es superior, la empresa va a ser excelente. Y eso es algo que pasa en todos lados, ¿verdad? Entonces, necesita un buen líder, porque ahí está equipos famosos de fútbol con un montón de estrellas que no logran, pero porque ahí falta alguien que lidere de una manera conveniente. No todo es eso. Pero volviendo al tema, es lo más importante. Y nosotros buscamos personas buenas que quieran esforzarse y que quieran aprender y quieran trabajar. Eso es lo que buscamos. Porque si no conoce uno algo, lo aprende. Pero si no tiene uno la actitud adecuada, el corazón adecuado, ¿verdad? La ética, el orden interno y demás, es difícil. Un poco de futurología, Tomás. A ver. Pasando un poco de la ética y de los valores al pensamiento futurista, que muchas veces os ha caracterizado en el grupo. Pero, María José, tú hablabas del smartphone, de ese superordenador o supercomputadora, en buen chapín, que tenemos todos en el bolsillo como una fuente de disrupción, ¿no? ¿Qué gadget, qué hardware, qué interfaz es el próximo que va a venir a disrumpir y va a haber que sacarse otro kiosco Max del ecosistema? La bola de cristal, ¿verdad? Si no tuviera esa visión sería más fácil. Mira, nosotros tratamos de asistir a todas las ferias mundiales anuales, tanto ahora viene la de Barcelona, recién estuvimos en Las Vegas, en el show de electrónica, precisamente para estar siempre informados y al tanto de qué viene. No tanto para este año, sino que a futuro. Y yo de momento no veo una tecnología en sí que vaya a ser tan transformadora como lo fue, digamos,
el smartphone, ¿verdad? El celular. Pero sí hay muchas cosas incipientes y lo que sí siento que va a cambiar mucho la forma en que se trabaja en la industria tiene mucho que ver con Elon Musk. El tema de que ya puedan haber celulares que trabajen directamente con las redes satélites que usa el proyecto de Starlink cambia muchísimo la realidad de cómo operamos, porque en vez de depender de antenas celulares de operadores telefónicos por país, ya puede haber una real conectividad mundial. Y eso tiene una serie de grandes implicaciones a alta velocidad, muy interesante. Este señor Elon Musk es muy inteligente, o sea, lo que hace tiene muchos pensamientos detrás, no es una casualidad. Ahora, mucha gente ahí como se metió en política, creo que ha hecho un trabajo maravilloso y lo admiro muchísimo, a pesar de que como persona, igual que todos, tenemos errores y debilidades, pero eso creo que puede transformar mucho la forma en que estamos acostumbrados a ver las cosas. Ya está transformando el Internet, ¿verdad? Estamos vendiendo una gran cantidad de antenas de Starlink mensualmente, y ahora el mini Starlink que tú lo llevas y lo instalas rapidísimo en cualquier lugar al que vayas, tienes internet en cualquier lugar, es impresionante. Casi que la comodificación del internet, ¿no? O sea, podemos esperar un abaratamiento, un precio global por la conectividad, y eso es más data. Así es liberar recursos que se reasignan y puede impulsar toda una ola de productividad a lo largo y ancho de la economía, ¿no? Es correcto. Y además nos cae bien y lo hemos entiendo yo, institucionalmente, por lo menos aquí. Bien interesante. Me toca terminar un poco la radiografía del grupo. Me faltaban las tiendas de marca, ¿no? Ustedes operan tiendas para Samsung, Samsung Blue, además de Motorola. Correcto. Y terminando la radiografía, ¿cuánto nos puede comentar Tomás sobre ingresos, utilidades y áreas de crecimiento? O sea, ¿los mayores ingresos siguen viniendo de Max dentro del grupo? ¿Se puede hablar de esto? Sí, claro, a ver. Sí, manejamos tiendas de marca. Hemos manejado de casi todas las marcas en algún momento. LG, Panasonic, el propio Sony. Teníamos Sony Center, etc. Pero las marcas van evolucionando, cambiando los intereses. Entonces vamos nosotros adaptándonos. Todo lo hacemos con el afán de algo que no he mencionado, pero creo que es clave. Nosotros vemos a los proveedores como auténticos socios comerciales y tratamos de alinear los intereses de ellos con los nuestros para llegar juntos a la meta. Y eso requiere que trabajemos muy de la mano, muy cercanamente con los proveedores, y no solo tratando de que cada transacción sea de extraer hasta el último beneficio, ¿verdad? Aquí en Guatemala usamos el asadón, ¿verdad? Eso, todo para mí, ¿verdad? Y nada para ti. No, es un pensamiento de ganar, ganar. Todo lo que hacemos debe ser ganar, ganar. No importa cuánto gane él, si con lo que yo gano estoy satisfecho, y viceversa, ¿verdad? Entonces, que haya una satisfacción, porque eso es lo único que da sostenibilidad, el ganar, ganar. Y ese enfoque de gana, gana, todo lo que hacemos con los proveedores ha hecho que tengamos relaciones muy sólidas de muchísimos años, 30, 40 años de trabajar con los diferentes proveedores, y que cuando empezamos con un proveedor nuevo, decimos que es para toda la vida, ¿verdad? Y trabajar juntos y vayan evolucionando. No, Sony, pues hemos trabajado desde la década de los 80, seguimos trabajando con ellos, aunque no están pasando por sus mejores momentos, por lo menos en el campo de la electrónica, seguimos trabajando fuertemente con ellos, y así será. Hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? Nos apoyamos mutuamente. Y eso hace que manejemos cadenas de tiendas con los proveedores, porque no va dentro de nuestra estrategia, porque es abrir la competencia a Max. Pero lo hacemos porque es algo que le interesa al socio, y si podemos ayudarlo, lo hacemos. Y es un enfoque distinto. A veces no me comprenden, pero no, la mejor forma de trabajar y de negociar y que más beneficios otorga es trabajar ganar, ganar con un socio, para que juntos nos apoyemos mutuamente y crezcamos juntos. Sí, crecer el pastel no es un juego de suma cero, ¿no? Exactamente. Yo por eso es que todo este tema de la redistribución de la riqueza y de esto y lo otro, no lo entiendo y me molesta, porque la riqueza se crea, se genera. No hay que partir el pastel, hay que hacer que crezca el pastel. Eso es la clave. Y en los negocios y en todo, ¿verdad? O sea, no es que se agote. Me decían que tú tienes muchos hijos. Tengo la bendición de tener 8 hijos. Y no se me acabó el amor.
O sea, además, no es que uno reparte el amor entre un hijo y 2 hijos y después entre 8, no. Y después vienen los nietos, obviamente. Y vienen los nietos. Bueno, igual, o sea, eso se crea, se genera, ¿verdad? No existe así finito. No es un juego de suma cero, se genera. Antes de pasar, digamos, al último bloque, hay algo que quiero comentar con usted y es, cuando yo empiezo a escudriñar un poco el origen de la compañía, me llama mucho la atención que en sus inicios era industrial y manufactura y me va corrigiendo si por ahí en mi análisis estoy incorrecto. O sea, se construían radios, televisiones, que algo que a mí me sorprendió. No sabía que eso había pasado aquí en Guatemala. Claro. Pero me parece interesante, digamos, sus inicios es eso. Y ahora hay un concepto bien interesante que se habla ahora y es el famoso nearshoring, ¿verdad? Donde nosotros nos ponemos como un territorio donde podemos empezar a manufacturar y tal. Plantearlo un poco, ¿verdad? ¿No le llama la atención regresar a esos orígenes de ustedes fabricando productos, siendo parte de esas cadenas de valor, etcétera? Un poco ahí sí ha analizado el tema del nearshoring y cómo ustedes podrían entrar posiblemente y regresar a esos orígenes, ¿no? Sí, ya lo habías mencionado antes. La respuesta es sí vemos para cosas de alto volumen, digamos, un producto grande, una lavadora, un refrigerador, una estufa, cierta oportunidad, porque el flete de traerlo de lejos es un componente bien importante del costo, porque es muy ineficiente. Pongo un ejemplo, un contenedor de 40 pies, un refrigerador grande, te caben 20, 27 unidades. Entonces el costo del flete de 27 y un flete vale $6,000, depende de dónde. Y los puertos están como están en el país. Entonces, digamos, se presta a eso. Puede hacer, yo nunca digo que no. Y siempre que hay ideas, las evaluamos y las vemos con apertura, con actitud joven, digamos, no estar acomodados, de emprendedor. Pero te soy muy sincero, yo en este momento no lo veo. Creo que hay otras áreas de oportunidad en la industria en la que estamos. Veo lo del nearshoring muy valioso para muchas industrias y para el país. Pero para la venta nuestra no lo veo tan relevante en este momento. ¿Y otros países? Sé que tienen operaciones en El Salvador, pero... Sí. A ver cómo contesto esto de una manera política. No veo entornos que me inspiren confianza en los países, digamos, cercanos al Guatemala en cuanto a las autoridades y hacia dónde van encaminados. Entonces hay que esperar tiempos mejores. En 2003 surge la pregunta, ¿no? ¿El interior o El Salvador? Así fue. Y escogimos El Salvador. Fue muy fácil porque el día que estamos reunidos viendo qué hacer y esto y el otro, mira que Saltenado queda 3-4 horas de acá, San Salvador también. Y ese día en particular, no recuerdo bien qué fue, pero habían bloqueos, había manifestaciones, Entonces dijimos, no, vámonos para El Salvador, porque aquí solo llegar a que Saltenado es imposible. O sea, ese día no se podía pasar para algo en los encuentros, siempre. En Guatemala, ¿no? Aprende a vivir entre esos conflictos. Nos fuimos para El Salvador. Eso nos influenció mucho. Y de hecho era más cerca. Llegaba uno más rápido. O sea, aunque fuera en distancia, uno llegaba mucho más rápido por las carreteras del lado de El Salvador, tristemente, a San Salvador, ya que Saltenamo. Creo que el día de hoy todavía es así. Pero no. A ver, el jardín siempre se ve más verde, la grama, dice el dicho, en el jardín del vecino, ¿verdad? Ya que uno se pone ahí, a ver que también tiene hormigas, que también esto y lo otro, pero hay que hacerlo. Y ahí, por ejemplo, decidimos salirnos. Y fue porque después de la crisis que hubo en 2008, 2009, global, y la crisis financiera, ¿verdad? Y los bancos cerraron puertas y demás, se afectó muchísimo la economía, especialmente la de Guatemala también, pero la de El Salvador particularmente más, porque no había ningún banco local. Ya en esa época toda la banca que existía en el país era principalmente de Estados Unidos. Implementaron políticas correctivas a los problemas que habían tenido con sus mortgages, con sus hipotecas, también en El Salvador, que no había tenido ningún problema. Pero eso le pasó a Citibank, a varios bancos. Entonces se alteró mucho todo el esquema financiero y luego los gobiernos que estaban ganando se miraba complicado, no iban a incentivar la inversión extranjera, ni mucho menos. Entonces decidimos que mejor concentrábamos nuestros esfuerzos en Guatemala y gracias a Dios rindió muchos frutos el no dividir la atención. Entonces el crecimiento no es tanto geográfico, sino a través de Tecnofácil hacia la base de la pirámide, con el componente financiero también, entiendo yo. Es correcto. Y con intangibles, aprovechando las tiendas. Y ya lo mencionamos, pero creemos que en los próximos años toda la parte del e-commerce va a crecer mucho.
Entonces hemos invertido muchísimos recursos en mejorar eso, en hacerlo clase mundial, tanto recursos económicos como de gente y de tiempo. Y estamos haciendo algo que nos sentimos muy orgullosos, especialmente con la página de max.com. Cuando tomas esas decisiones, ¿es el tipo de líder que escucha muy bien a quienes están a su lado o usted prefiere siempre llevar la voz la principal de hacia dónde tenía que ir la compañía? Esa pregunta tenías que hacérsela tú a los que colaboran conmigo. Yo creo que escucho muy bien, pero quisiera que les preguntaras a ellos y que te dijeran si es cierto o no. No, pero todas esas decisiones son tomadas en equipo, por supuesto. ¿Sí? Hablamos un poco del país, ¿les parece? Claro. Crecimiento del grupo Distelsa, ok, crecimiento o no crecimiento del país, ¿hacia dónde va? ¿Qué le parece el modelo económico de Guatemala a grandes rasgos? Tomás, a nosotros estos días nos preocupa mucho la exposición a Estados Unidos, a las remesas, al consumo que se apoya en las mismas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le preocupa? A ver, yo tengo una visión particular de este tema. Creo que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al final del año, de este año, vamos a ver que no va a haber sacado a tanta gente como lo han hecho en los últimos años los gobernantes demócratas. Es muy interesante, pero si uno analiza la data de cuánta gente han retornado, o sea, cuánta gente han regresado de Estados Unidos a Guatemala, los números más altos son en el gobierno de Obama, por mucho. Ahora Trump lo que pasa es que tiene una idea muy clara de evitar que se vayan más, y que mejor que asustar. Y que mejor que a los que sí está trayendo de regreso es a los que tienen alguna acusación criminal en Estados Unidos. No son los que está yendo a buscar en las redadas, ¿verdad? No es así, hay una redada a donde hayan inmigrantes ilegales. Está sacando a aquellos que ya tienen algún caso en la justicia de Estados Unidos y que se escaparon o que nunca llegaron o no se presentaron, y eso es lo que está trayendo. Yo creo que ahorita es como una llamarada de tusa y que después va a bajar a niveles, siempre va a seguir devolviendo a los migrantes, pero no va a ser como que este año entonces va a regresar 5 veces más migrantes que lo que se regresó lo que nos mandaron el año pasado. Eso no va a suceder. De hecho, no ha sucedido. Ahorita en enero hay un gran, que ahora hay que asistencia a toda la gente, pero no han venido más aviones que en enero del año pasado. Entonces hay que verlo mucho con la realidad versus el hype, lo que se está mencionando. La narrativa. Y yo sí creo que mucho inmigrante pues va a enviar más remesas, porque si lo deportan, si lo capturan y lo traen, puede perder lo que tiene escondido ahí donde lo tengan, ¿no? Bajo el colchón. Entonces están adelantando remesas. Creo que va a haber un pico en el envío de remesas en estos primeros meses del año. Luego, ¿qué pase más adelante? No sé. Pero creo que en el balance no va a haber una gran caída de las remesas, por lo menos en el 2025. ¿Qué suceda ya en el 2026? Va a depender de si realmente se da esta deportación masiva o es solo muy parecida a la que ha estado sucediendo. Cuando uno como periodista pregunta el tema de lo de las remesas y para dónde van las remesas, regularmente los analistas o los economistas nos dicen van para el consumo. Obviamente ahí entra ustedes como uno de los players. Me quiero preguntar, ¿qué tan expuestos están ustedes como grupo al tema de las remesas? Sea para bien o para mal. Creo que cualquier industria, cualquier comercio, cualquier empresa en Guatemala está altamente expuesta. O sea, de una manera directa o indirecta. No podemos decir que el año pasado entraron 21.5 billones en el concepto, o miles de millones en el concepto nuestro de dólares a Guatemala, que es alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, si eso cayera así drásticamente de un año al otro, sí sentiríamos el impacto, ¿verdad? No creo que suceda tan drásticamente, ¿verdad? Puede ser que dejen de crecer o que bajen un poquitito, pero no que cambie el paradigma total, ¿verdad? Y es muy importante entenderlo, porque ¿por qué nuestra moneda se ha apreciado en relación al dólar? El quetzal ha ganado valor versus el dólar. Y es muy fácil. El total de las exportaciones del país está alrededor de los 14,000 millones de dólares. Las importaciones alrededor de los 30,000 millones de dólares. Ahí hay un déficit comercial de más o menos 16,000 millones de dólares que quedan cubiertos por los 21,000 millones de dólares que ingresan de remesas. Entonces la balanza de pagos es positiva. Entran más dólares de los que salen y eso hace que nuestra moneda se vaya apreciando. Si eso baja mucho, empieza a devaluarse la moneda, que es lo que le pasa a otros países que no tienen tan alto ingreso por remesas.
Entonces yo no creo que vaya a ser tan caótico como lo están pronosticando. Lo que sí hay que entender es que es un cambio de política del gobierno de Estados Unidos y que hay que saber enfrentarla con inteligencia y viendo cómo se hace, ¿verdad? No como había sido hasta ahora. Eso sí, el que no entienda eso, mal, ¿verdad? Porque ya tenemos varios ejemplos aquí en la región de que creyeron que era como antes y no es así, ¿verdad? Entonces... Estamos tocando temas coyunturales, remesas, migración, y creo que a la mesa se tiene que sumar el tema del salario mínimo. Sí. Hace unos días trabajaba una nota sobre salario mínimo y su relación con la productividad. Mi pregunta más aquí va, ¿incremento a salario mínimo por decreto o por productividad? Definitivamente por productividad. Yo creo que este incremento que hizo el gobierno de un 10% al salario mínimo, cuando la inflación cerró en el 1.7%, es totalmente descabellado. No es técnico, no hay ninguna explicación, es simplemente populista y político. Y lamentablemente lo que eso produce es que más gente sea informal. O sea, nuestra economía, la gente que trabaja en el sector formal es más o menos alrededor del 30 y pico % únicamente. Sí. El otro 60 y pico o 70% trabajan en el sector informal. Sí. Esto solo afectó al sector formal, o sea que solo al 30% de los trabajadores. Y lo que va a causar es que haya más gente que no puede ingresar a la formalidad porque no puede hacer frente a esos requerimientos y entonces va a haber más informalidad. Y por ende, menos recaudación de impuestos o mayor carga a los pocos formales que sí pagan los impuestos. Entonces, estas son medidas que parecen ser muy buenas y que son nefastas para el país en el mediano y largo plazo. Los pocos que sí logran conservar su trabajo y que les van a subir al 10%, pues quizás estén temporalmente contentos. Pero eso es versus la cantidad de gente que ya no pudo optar un trabajo porque ya no había capacidad de la empresa de contratar nueva gente porque está muy caro todo lo demás. Entonces, ese tema del salario mínimo y esos ingresos tan altos es un error. Una política que solo destruye en vez de construir. Yo sí creo que los salarios deben subir, pero por productividad, por competencia, y no por decreto del gobierno y que además se inventó el 10%, porque sí existe, ahí discrepo con mis amigos libertarios, creo que sí hay un valor de tener como un salario de referencial de más o menos cómo cubrir el costo de vida de la canasta básica, que le sirve de referencia al mercado, como una tasa referencial, ¿no? Eso sí creo yo que debe existir, la verdad. Y a cada quien decide si lo paga o no, y el que se quiere emplear, si acepta o no, dependiendo qué quiere, con libertad. Y eso sí creo que es valioso. Ahora, que por ley lo tenemos que hacer, un problema. Nosotros, gracias a Dios, en la empresa no teníamos a nadie en el salario mínimo y el pequeño ajuste que tuvimos que hacer fue bien pequeñito, ¿verdad? De hecho, fue el 1.7% a la gente que estaba en el nivel más bajo, pero en el total casi no nos impactó. Pero eso no es la realidad de todas las empresas. Muchos consumidores. Y lo que sí nos subió es el que nos da los servicios de seguridad, que son 2, 3 empresas que tienen guardia de seguridad, ya nos dijeron que va a subir el costo. Los que nos dan servicios de limpieza, que son empresas de limpieza, también nos mandaron una carta que va a subir el costo. Donde vivimos, el condominio, pues ya nos mandaron una carta que va a subir el gasto, que subió el precio de la gente que está en la garita, etc. O sea, sí suben los costos. Y eso eventualmente afecta a todos, ¿verdad? Los poquitos que se benefician de la formalidad versus toda la población que va a crecer en situación de informalidad. Como estás hablando de temas de país, preguntarle un poco qué pediría el gobierno entonces. Digamos, creo que tienen la respuesta bastante Así como clara. en resumen es que nos dejen trabajar con libertad. Okay. Que yo creo en un gobierno pequeño que garantice, ¿verdad? Lo básico, ¿verdad? La justicia, los contratos, etcétera, la libertad y la propiedad, ¿verdad? Como dice, y ya. Y todo lo demás, que con el principio de subsidiariedad, lo deleguen en los que lo hacen de una mejor manera, más eficiente, más productiva, más rápida. Para mí el ejemplo es la carretera de Palín a Escuintla, con un pequeño deslave de un río que estaba tapado por la basura, que no limpiaron y que se lavó. Ahora es un barranco impresionante, que asignaron 110 millones de quetzales a 3 empresas para que lo reparen. Han pasado no sé cuántos meses, todavía solo hay 2 pinches carriles. Y en ese mismo tiempo se está construyendo una carretera privada en la costa sur,
y han construido 13 puentes más grandes que ese en ese mismo tiempo y a un costo menor que lo que se está asignando para reparar eso. O sea, son ejemplos reales que se podrían comparar y no dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pues, ¿verdad? Y digamos, yo ya no voy a la playa. Me causa tal disgusto el tráfico y pasar por ahí y ver la ineficiencia. Digamos, cuando pasó, pues pasó y bueno, que lo sentimos todos. Pero ahora ya no es un tema de que pasó algo, sino que, bueno, ¿y por qué no lo han arreglado? Yo no había dimensionado, Tomás, el impacto o no es lo primero que me viene a la mente, el impacto de la infraestructura sobre sus operaciones. Pero a nivel de importación... Uf, tremendo. Todos los bienes debe ser brutal, ¿no? Y es una de nuestras banderas, sobre todo en empresa, María José, la infraestructura. Es algo que hemos seguido de cerca. ¿Cómo impacta, digamos, top line, bottom line en las operaciones? Durísimo el retraso. A ver, el tiempo, pongo ejemplo, un contenedor de mercadería que compramos y que traemos, se tarda ahora, no ahorita, pero digamos hace unos meses con ese problema, el doble de tiempo que antes en llegar a nuestro centro de distribución. Y lamentablemente el pobre piloto que manejó y que llegó ahí, no le pagaron más. Pero lo que él antes hacía en un día, que era salir del puerto, llegar, vaciar en la bodega nuestra y regresar para volver a hacer otro trabajo, que lo hacía en un día, ahora lo hacen 2 o 3. Pero no le pagan más. O sea, parte de las manifestaciones de la gente del transporte pesado en Guatemala tienen razón. Y además no se puede separar de su camión y tienen que comer, tienen que dormir en algún lado, etc. O sea, el impacto humano de esto es tremendo. Y en costos también. Ineficiencia que se hace que nosotros hayamos tenido que comprar más ineficientemente la mercadería, porque todos los retrasos hacen que uno tenga que prever tener más inventario porque reponerlo se tarda más. Eso requiere más espacio de bodega, eso requiere más inversión, eso implica más riesgos. O sea, es un daño que si se cuantifica es tremendo. Y eso es porque el gobierno no ha hecho su labor o dejar que alguien más lo repare. O sea, el otro ejemplo que pasó fue el otro puente que estaba a punto de caerse. Nahualate, que el sector privado entró con o sin permiso del gobierno, lo reparó y se lo dejó bajar. Ahora solo terminen usted y siguen pasando los camiones. Si no, se hubiera caído y estaríamos pensando cómo componerlo. Y es interesante porque lo que usted nos menciona es un poco el desgaste mental para el empresario, porque con el empresario debería estar pensando cómo abro más tiendas, genero más empleo, etcétera, más rentabilidad, tal. El pensamiento es cómo resuelvo todas estas cosas que no tendría que estar pensando. Es correcto. Un poco si nos puede compartir, me imagino que es mucha frustración o no sé cuál será el sentimiento. Sí, pero uno aprende a lidiar con esos factores en un país como Guatemala que te diría yo que nos hace mejores empresarios. O sea, si lo vemos en positivo, yo siempre cuestiono. Un empresario, por ejemplo, en un mercado de Estados Unidos, no sé si ustedes han visto, pero sube la tasa de interés medio punto, 1 punto, y quiebran empresas. Y aquí nos cambia la tasa de interés 3, 4 puntos y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Imagínense que en Estados Unidos no se pudiera pasar de los puertos de California al resto de Estados Unidos porque el único puente se cayó y lleva el gobierno, quiebran empresas, aquí pues. Pero creo que es mucho eso lo que hablamos, un poco el gen emprendedor haciendo de las suyas, siendo las más creativas para poder resolver un tema que en otro... No, me río para no llorar, pero hay que tener ese espíritu, digamos, deportivo y de buen humor con la vida, porque no todo va a ser perfecto. Hay cosas que lloran sangre, o sea, que no debemos tolerar que sean así de malas, ¿verdad? Pero exigir y ayudar y colaborar, bueno, pero hay que seguir trabajando. Entonces hay que ver cómo le entramos. La maquinaria no se va a poder detener. Así es. Bueno, podemos ir concluyendo. Sí. María José, Braulio. Sí, a mí hay un tema que por favor quiero traer a la mesa, es un poco el tema de las empresas familiares, ¿no? Por ahí me recuerdo que había un análisis que habíamos hecho. Sabemos muy bien que está entrando en una etapa, una tercera fase dentro de la compañía, un poco esa sucesión familiar. No sé con quién quiere hacer la pregunta, un poco cómo elaboramos, cómo abordamos esa parte de ir dejando ya legado a la nueva generación, cómo va a trasladar eso, qué es lo que tienen pensado. Sí, porque es una situación que le toca al grupo que representa Tomás, pero a la gran mayoría de empresas del país que son familiares, ¿no? Y está todo el tema Next Gen,
Exactamente. Lo llaman ahora. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? ¿Te preocupan? ¿Te esperanzan? Los dos a la vez. Me llenan de optimismo y de alegría y de esperanza. O sea, y esto, a ver, una recomendación que yo daría es que siempre hay que contratar a personas mejores que uno para que trabajen con uno. Porque primero edifican y lo ayudan a uno a ser mejor. Y segundo, uno puede estar tranquilo que el día que yo falte, las cosas van a estar quizá mejor. Los egos a veces evitan que uno quiera hacer ver que, bueno, yo probablemente ahorita no me necesitan en la empresa, creo que todavía soy productivo y sigo para adelante, pero hay que saber que también a mí me tocó a los 27 años hacer frente a la empresa. Creo que si mi padre hubiera vivido, tal vez no hubiera sido igual, no hubiese podido hacer todo lo que se hizo. Y creo que hay que aprender de eso para las nuevas generaciones. Yo en esa línea quiero preguntarle un poco, es claro que, y regreso a esos inicios de los años 90, me da la impresión que usted tenía muchas conversaciones con su padre de hacia dónde podría ir la empresa. Y obviamente cuando usted se queda a cargo, ya las decisiones las toma más en esa línea. Pero no sé si alguno de sus hijos ha entrado también en esas conversaciones como, mire, creo que la empresa podría ir por ese lado. ¿Tiene ese tipo de conversaciones ya con alguno de sus hijos? Sí, la verdad es que a ver, nosotros tuvimos la dicha de que tuvimos asesoría en el manejo de empresas familiares antes de que se dieran los casos directos. Es decir, cuando todo era una teoría, una hipótesis de cómo pudiese ser, y acordamos una, digamos, constitución familiar, cómo queríamos hacerlo antes de que eso ya sucediera. Entonces, hoy por hoy en la empresa trabajan dos personas de la familia, una sobrina y mi hijo, pero también tenemos algo claro, que no necesariamente la empresa, si la queremos administrar profesionalmente, no necesariamente debe ser alguien de la familia el que ocupe el cargo de CEO, sino que sea la persona idónea para el puesto. Si es de la familia, magnífico, y si no es de la familia, también. Pero eso sí, va a haber una junta directiva donde sí hay una fuerte participación mayoritaria de los miembros de la familia que va a velar por todo lo que hemos hablado hoy, que se vivan los valores, que se tenga, digamos, el mismo plan independientemente de quién haga cabeza. Entonces estamos en un proceso de transición, digamos, de sucesión en el puesto de CEO que yo ocupo, y yo mismo quiero dar el ejemplo porque pasamos una norma hace unos años de que a los 60 años se pasaba un periodo, digamos, de que se renovaba el contrato solo año con año, y a partir de los 65 años era un retiro forzado, digamos, ¿no? Y en la empresa teníamos gente mayor que esa edad, entonces tuvimos que irlo implementando poco a poco, ¿verdad? Con un tipo grandfather clause, ¿verdad? Que no se va a despedir a todo el mundo, sino que a una cosa pausada, que todavía estamos en etapa de implementación. Pero yo ya cumplí 60 años y quiero dar el ejemplo de no llegar a cumplir 63 sin haberme ya salido del puesto de CEO. Seguiré involucrado pues, en la junta directiva, ¿verdad? Por ser accionista también, pero esa transición ha forzado a que trabajemos en los planes de sucesión de todos los puestos directivos de la empresa y 2 niveles para abajo, porque uno tiene que ir formando a sus sucesores, parte de la responsabilidad de un líder. Aquel que es el líder máximo y se muere y la cosa es un caos, no era tan buen líder, porque no planificó la transición. Entonces yo no quiero hacer eso. Yo quiero que digan, ala, qué mejor va la empresa ahora que ya no está Tomás ahí y me voy a sentir feliz. En serio. Porque si no, es que uno fracasó, ¿verdad? En la formación de ese sustituto, de ese seguidor. Yo voy a hacer la última y me retiro y dejo el espacio para si tiene alguna última pregunta, tanto María José Bosco, y es, ¿ha dimensionado usted cómo el grupo Max Dicelsa está en miles y miles de hogares en Guatemala? Desde puede ser un televisor, una bocina de esas marcas de amplificadores, un teléfono celular. Por un lado, la sensación que le da eso, saber hasta dónde han llegado, a cuántos miles de hogares o millones de hogares. Y lo otro es, ¿qué cree que le habrá hecho su padre después de tantos años con lo que usted logró? Yeah. Pues mira, tratamos de no pensar en eso de esa forma, sino que lo vemos como entonces una gran responsabilidad. Porque si es cierto lo que tú dices, que hemos logrado tocar muchos hogares, muchas familias, muchas personas con los productos que nosotros comercializamos, qué mayor responsabilidad para darles un buen respaldo, un buen soporte a toda esa gente. O sea, lo vemos
como una obligación, como un peso, como algo que nos obliga a cumplir. Y no para vanagloriarnos, decir, es que hasta ahí llegamos, ¿verdad? O sea, que siempre lo hemos pensado al revés. Nunca nos hemos planteado, wow, no sé qué. Lo que sí es, ¿a cuánta gente le damos empleo? Hoy son más de 2.600 colaboradores. Cuando mi padre murió éramos menos de 300. Entonces también ahí ha habido un crecimiento interesante. Y eso sí lo vemos como algo que gracias a Dios se ha podido hacer y que ayudamos a muchísimas familias. Pero queremos llegar a más. O sea, ¿por qué limitarnos? Hay 17 millones de habitantes en el país. Entonces, Y respecto a lo que le podría decir su padre, ¿hasta dónde llevó al grupo? creo que estaría muy contento. Creo que no lo creería y creo que me iría a misión cumplida. Bueno, yo quiero hacer mi última y luego ya te dejo que cerres, Bosco. Si yo le dijera que me dijeran en una oración, en una frase, el impacto de la empresa en su vida, ¿qué me diría? Wow. Es muy difícil para mí separar lo que ha sido mi vida de la empresa. Porque desde los 27, pero yo empecé a trabajar de los 25 y antes en vacaciones a los 23 y de niño. O sea que para mí ha sido una parte fundamental, clave de mi desarrollo como persona, como profesional. De la mano de mi esposa y mi familia, creo que es de lo más importante. Creo que hemos tenido la gran suerte, ahora sí, María José, voy cerrando, de compartir con la persona detrás de un grupo de referencia, con la persona detrás de la tasa de crecimiento anual compuesto del 17%, con ese empresario emprendedor, que es lo mismo, ¿no, Tomás? Ese padre de familia, ese padre de 8 hijos, ese esposo comprometido, ese empresario católico y ese patriota. Ha sido una verdadera suerte poder acercarnos a la persona detrás de todo eso, o sea que nos honra muchísimo que estés aquí, que esté usted aquí, y muchísimas gracias. Gracias, María José. Gracias, Braulio. Sí, gracias. Importante toda la infinidad de anécdotas que nos contó, y ahora suma una más, y decirle que la próxima vez que uno de sus hijos le pregunte qué es lo que hace, soy la persona que inquieta al resto del grupo para que crezcamos. Gracias. No, y muchas gracias por la oportunidad, de veras. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Un honor tenerlo con nosotros, Tomás. Para mí fue. Gracias. No, pues para mí un honor compartir, Sí. obviamente, la mesa con ustedes dos, pero sobre todo con usted, Tomás. Sí, gracias. Opino lo Me mismo. voy a poner rojo. Ya somos dos. Muchas gracias. Las esperamos en Republicast. Presentado por Cruz Verde.